Gracias a todos por estar en esta charla. Tenemos esta noche al maestro Christian Gomer, que es el director invitado con la Orquesta Sinfónica, con quien ha trabajado esta semana aquí en este auditorio que ahora estamos usando. Como ustedes saben, el teatro principal está en remodelación y esta sala, que es la sala más emblemática de la universidad, que está cumpliendo 65 años también de haber sido construida, igual que el aniversario de esta orquesta sinfónica, que todo el año va a estar celebrando su aniversario número 65. El maestro Christian Gomer, muchas gracias por estar esta noche aquí en esta plática. Pues el maestro Christian Gomer es uno de los jóvenes directores de la escena musical en México, una formación musical de toda la vida. Yo creo que antes de leer letras ya leía notas, ¿no es cierto? Y con una importante también producción discográfica en la que ha recogido, entre muchas otras cosas, música mexicana importante. Y bueno, va a arrancar este programa con una obra de un autor mexicano, a propósito del cual también se está haciendo un homenaje al maestro Joaquín Gutiérrez Heras, que cumple 5 años ya de haber fallecido, uno de los compositores también más importantes del siglo XX en México, de la segunda mitad, digamos. Es Ludus Autumni, la primera pieza del maestro Gutiérrez Heras. Después seguirá la versión orquestal de Petit Suite, o la pequeña suite de Claude Achille Debussy, y después el intermedio, la Sinfonía Renana, que es la número 3 de Robert Schumann. Así es que muchas gracias, maestro, y bueno, podemos empezar tal vez hablando un poco del programa en general y detenernos un poco en cada una de las piezas. Muy bien. Bueno, Ludus Autumni quiere decir juego de otoño, y es una pieza que escribió Gutiérrez Heras en una tradición, como te decía ayer, muy revueltiana. Gutiérrez Heras muere hace 5 años, pero su lenguaje lo adquirió en el taller de composición de Carlos Chávez y se quedó con esta tradición. Realmente él no se unió a las vanguardias de las últimas décadas, sino se quedó en una tradición más de los años 60, 50, 70. Y esta obra es una muestra de ello. Es una obra con muchos cambios rítmicos, con un poder, como hacía Silvestre Revueltas, en los ritmos irregulares y muy percutidos, ¿no? Recordemos que Silvestre Revueltas tenía una admiración muy importante por Stravinsky, y entonces eso lo trae a la música mexicana, y Joaquín Gutiérrez Heras hace un poco lo mismo. Busca en este ritmo irregular de la música precolonial la manera de inspirarse en la música. Tiene una orquestación muy poderosa. Tenemos 3 trombones, 3 trompetas, 4 cornos y todas las maderas a 2 y a 3. Hay 3 clarinetes. El clarinete bajo es importante en esta obra, que es un instrumento que no aparece mucho en las partituras orquestales. A partir de la segunda mitad del siglo XX lo empezamos a ver en obras como de Prokofiev o Shostakovich, ya obras más modernas, y el clarinete bajo juega un papel importante en esta obra. Así como el oboe, tienen un juego muy importante la sección de oboes y de clarinetes. La cuerda está usada de una manera más de acompañamiento, tiene muy pocos solos, con excepción de un solo de violín importante que toca el concertino. Y bueno, la obra transcurre como si tuviera 4 movimientos, pero en realidad es solo uno. Tiene 4 momentos diferentes de diferentes estados de ánimo. El primero, que es más como una introducción, luego pasamos a un momento más como de colores orquestales un poco confuso, luego se sucede un momento en donde los metales y las percusiones son los protagonistas de la sección, muy fuerte, muy emotivo, y acabamos con un color muy reflexivo, lo que ahora podríamos llamar medio espectralista. Después hacemos la pequeña suite de Debussy. Como ustedes sabrán, es una suite que primero se escribió para piano. La escribió entre 1886 y 89, tardó algunos años, no porque no se le ocurriera, sino fue haciendo poco a poco las 4 danzas. O sea, de pronto escribió la primera, que es una barcarola, se llama así, sobre el barco. Es una pequeña barcarola en donde la flauta hace las veces del mar. Ustedes lo van a ver. Tiempo después, escribió el cortejo, que está muy inspirado en música oriental del Medio Oriente. Van a ver ustedes que se pueden incluso imaginar y escuchar
música de entrada de una corte imperial medio oriental. Después tenemos el minueto, que es una de las danzas típicas de la suite, que es también con tintes de modos árabes, que estaban muy de moda a finales del siglo XIX en Europa. Y acaba, la pequeña suite acaba con un ballet, que es una danza un poco rápida, que se alterna entre una danza binaria y una danza ternaria, un vals que se alterna con una danza ternaria 2 veces. Lo interesante de la suite es que, aunque está escrita para piano, y luego hay una versión orquestal, la versión orquestal no es de Debussy, la orquestó un músico posterior a Debussy, Bourré se apellidaba, y es una muy buena aproximación a las orquestaciones que hacía Debussy en otra música. O sea, si no supiéramos este dato, escucharíamos y prácticamente pensaríamos que sí pertenece a Debussy la orquestación. Es una obra realmente ligera. Las 2 primeras partes, sobre el barco y el cortejo, están inspirados en poemas de Paul Verlaine, que era un poeta de la época de Debussy, del siglo XIX, de segunda mitad. Y bueno, después vamos a tener el plato fuerte de la noche, que es la tercera sinfonía de Schumann. Las sinfonías de Schumann están catalogadas en desorden. La primera es conocida hoy como la cuarta, y la cuarta como la primera. La segunda y la tercera sí están en ese orden, entonces la tercera sí es la tercera. Y es una sinfonía que se llama La Renana. Él no le puso renana, sino eso se lo pusieron después, y quiere decir que es una sinfonía que está inspirada en la región del río Rin, en Alemania. Schumann hizo un viaje con su esposa Clara al río Rin y después de volver decidió componer la sinfonía. La sinfonía la escribió, si no me equivoco, en 3 meses, en 1850, más o menos en el lapso de 3 meses. Y se estrenó con muchísimo éxito porque me parece que es una muy buena obra en cuanto al balance en música folclórica, temas alemanes del campo, con un discurso musical, una retórica musical muy profunda en cuanto a la forma, en cuanto a la estructura. Tiene 5 movimientos, lo cual todavía era extraño. Ya había habido una sinfonía de 5 movimientos, que era la Pastoral de Beethoven, que tiene 5 movimientos, y que también es una sinfonía que está inspirada en temas del campo alemán. Tienen muchas similitudes, la sexta de Beethoven y la tercera de Schumann, así como con la tercera de Beethoven también. Para empezar, están en la misma tonalidad, tercera de Beethoven y tercera de Schumann, que es mi bemol mayor, que es una tonalidad, según la retórica de la música alemana desde Bach, es una tonalidad que quiere expresar la divinidad. O sea, Bach escribía casi siempre que iba a hablar de Dios con mi bemol mayor, que tiene 3 bemoles. Para él era un símbolo de la Trinidad, ¿no? Del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Beethoven y Schumann ya no quieren hablar de Dios como tal, pero quieren hablar de la naturaleza y de la humanidad. Entonces, cuando hablan de esta divinidad de la naturaleza, escriben en mi bemol mayor. Por eso es que la heroica de Beethoven está escrita en mi bemol mayor y la renana está en mi bemol mayor. El primer movimiento es una forma sonata muy alargada, con temas un poco extraños. Lo que tiene Schumann de interesante, entre muchas cosas, es que la forma, él le da un giro siempre a la forma. Por ejemplo, para los que hayan oído un poco de forma sonata, el primer tema tiene 17 compases, no 16, tiene 17. Y eso hace que toda la forma, primer movimiento, esté chueco, esté asimétrico. Y entonces, además, el segundo tema de la sonata siempre está acompañado por el primer tema, entonces nunca nos damos cuenta cuándo realmente entra el segundo tema. No obstante, es un movimiento heroico, es un movimiento de mucha vitalidad, de mucha energía, que, bueno, yo disfruto muchísimo de ese movimiento. Van a ver ustedes que es un lenguaje muy alemán, realmente es una oda al río Rin, sobre el cual después Mahler y Wagner hacen grandes citas. Y es inspiración de la música sinfónica que viene posteriormente de la tercera sinfonía. Los demás movimientos
Para mí el más destacable es el cuarto movimiento, que regularmente debería ser el final de la sinfonía, en este caso no es un coral en el estilo del Requiem de Mozart. Si al principio ustedes ponen mucha atención del cuarto movimiento, van a oír un tratamiento polifónico similar a lo que hace Mozart en el Requiem. Y después se convierte en un coral protestante, que es algo que todos los compositores alemanes hicieron en algún momento de sus obras. Pero es interesante que Schumann lo hace en una sinfonía, que es una obra que prácticamente no es religiosa. Entonces es un coral de metales principalmente, de trombones, cornos y trompetas, en el que poco a poco van entrando las cuerdas y las maderas a acompañar siempre el color de los metales. Acabando este solemne coral, tenemos el quinto movimiento, que es un movimiento otra vez muy alegre, muy dinámico, otra vez en mi bemol mayor, y bueno, se pasa muy rápido, por lo que hay gente que lo cataloga el cuarto y quinto como un solo movimiento. Muy bien, y bueno, usted me decía que era prácticamente una de sus favoritas esta sinfonía. En el sentido de la dirección de orquesta, ¿qué es lo que se disfruta más en una sinfonía como esta? Bueno, es interesante, creo que ya en el momento de estar dirigiendo la sinfonía, lo más importante es disfrutar del flujo musical, de lo que uno imprime en los músicos y los músicos te regresan. El estudio de la partitura se hace en los ensayos sobre los matices, sobre las frases, sobre la forma, pero en el momento de estar haciendo la música creo que hay que dejar que el flujo musical invada tanto a los músicos como al director y después se pase hacia el público, ¿no? Perfecto. Si ustedes tienen alguna pregunta o comentario, pues este es un buen momento para intercambiar opiniones. Nadie tiene, ¿no? Bueno, pues esto sería en pocas palabras el programa de esta noche, y además ya está llegando la gente. Vamos a terminar esta charla para que podamos seguir adelante, pero le agradezco muchísimo al maestro Christian Gomer. Al contrario, muchas gracias. Y a ustedes que estén esta noche y que disfruten todos del concierto en un momento más. No se sienten muy atrás porque la acústica no es muy favorable, entonces un poco de en medio hacia adelante les conviene estar. Perfecto. Gracias. Gracias, maestro. Gracias.